Ante un inexorable cambio climático, los líderes religiosos se han reunido y están trabajando juntos por el bien común, el clima. Se han presentado en la COP20, han expuesto sus posiciones de acuerdo a sus religiones. Todos han coincidido que las religiones deben de trabajar para impedir el cambio climático y exhortar a los fieles para seguir este camino. En febrero del 2015 se tendrá en París un encuentro multirreligioso anticipando la COP21. Ya el Papa Francisco, dirigiéndose a los europarlamentarios en Estrasburgo, dijo: "Esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y atenciones, y cada uno tiene la responsabilidad personal en la custodia de la creación, don precioso que Dios ha puesto en las manos de los hombres". Nosotros estamos aquí ya en la COP número 20, ¿no? Y sin embargo, parecería ser que en lugar de ir para adelante, como que continuamente tenemos retroceso, ¿no? Tenemos países que dicen: nosotros no vamos a aceptar un acuerdo vinculante, nosotros a mucho podemos declarar compromisos, nosotros nos retiramos de la negociación, como ha pasado con algunos países en los últimos meses. Entonces, todo esto me lleva a pensar en un poco en cómo llega la cuestión del cambio climático a nosotros, a nuestra generación, ¿no? Y pensando en eso, pienso justamente también un poco en lo que es nuestro Padre en la fe, nuestro Padre común en la fe de muchos de nosotros, judíos, cristianos, musulmanes, todos aquellos que pertenecemos a las religiones abrámicas. Y entonces, tomando el ejemplo de Abraham, que su propio nombre viene de la palabra, o mejor dicho, sus descendientes de él son conocidos como los hebreos. Y la palabra hebreo viene de la palabra Eber. Y la palabra Eber en hebreo quiere decir del otro lado. Y es verdad, Abraham vino del otro lado, sí, vino de Ur, camino a Canaán. Pero también él estaba situado de alguna forma de un lado del mundo, él predicando la creencia en un Dios único, y todo el resto del mundo a su vez colocado en la idolatría. Y él poco a poco fue haciendo discípulos. Las primeras escrituras lo conocen como un padre de pueblos, y él ha ido de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino muy exitosamente, a través de las religiones nacidas de sus enseñanzas, cómo ha ido expandiendo esta creencia en el Dios único alrededor de la mayor parte del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, nosotros lo vemos de una manera muy sencilla, en el sentido de que cuando la idea del cambio climático aparece, cuando los científicos comienzan a anunciarle al mundo que está ocurriendo una situación que puede llevar al mundo a la situación más crítica nunca vista hasta ahora, al mayor peligro para la propia existencia de la humanidad y del hábitat que nos acoge, también eran como voces solitarias, parecían como que ellos estaban en un lugar del mundo y el resto del mundo estaba del otro lado. Cuando hablamos del resto del mundo del otro lado, hablamos de los tomadores de decisiones, los políticos, los líderes económicos. Parecía como que ellos no querían huir, estaban totalmente tratando de ignorar este mensaje de los científicos. Y de alguna manera nosotros sabemos que Abraham, al ponerse de un lado del mundo frente al resto, lo que los separaba era su creencia en un solo Dios, a diferencia del resto del mundo, que era idólatra. Y de alguna manera nosotros podemos ver que en estos momentos un poco todavía esta pelea del cambio climático tiene que ver con la idolatría. ¿Y quién nos enseña esto? Nos enseña justamente el Papa Francisco. El Papa Francisco nos habla que en estos momentos uno de los demonios más grandes que enfrentamos en la humanidad es la idolatría del dinero. Es una idolatría que, en lugar de poner a la persona humana en el centro de la economía, convierte a la persona en esclavo de la economía. Y nosotros sabemos finalmente que la discusión sobre el cambio climático es una discusión económica, es una discusión acerca de un nuevo sistema económico que no por eso quiere decir que tenga que ser anticapitalista,
pero que definitivamente va a tener un costo económico, porque implica un cambio en la matriz energética, implica por supuesto toda una serie de fondos que tienen que destinarse para mitigación y adaptación, fondos que necesitan urgentemente ser recibidos por los países más pobres, que son justamente aquellos que están condenados a sufrir y que ya están sufriendo, como por ejemplo en nuestro caso en el Perú, en la sierra peruana, en donde una importante cantidad de glaciares se han perdido, y incluso en la zona de nuestra pesca artesanal, que comienza a peligrar debido al aumento de las temperaturas del Océano Pacífico, también como resultado del cambio climático. Es decir, es contra esta idolatría del dinero contra la cual hoy estamos peleando. Y por eso es tan importante el lugar de los líderes de fe en una reunión como esta, como la COP20, ¿no? Pues seguramente nosotros no somos los mayores expertos sobre los temas climáticos, tampoco somos los mayores expertos sobre los temas económicos, pero creo que sí tenemos una voz ética, un mensaje ético para transmitir a todos los negociadores aquí reunidos. ¿Qué es el mensaje ético al cual yo hacía referencia antes? Este mensaje ético que el Papa Francisco tan espléndidamente lo está dando a conocer hoy en día con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy cerca de los sentimientos de todas las personas, llamando la atención justamente sobre los grandes desafíos de la humanidad y entre ellos, indudablemente, el cambio climático es uno de los más importantes, ¿no? Nosotros cuando recordamos también a la figura de Abraham, a quien yo hacía referencia, dado que es padre de muchas de nuestras religiones en una parte importante del mundo, en Occidente, en el Medio Oriente, también recordamos a Abraham cómo él discutió con Dios acerca del destino de Sodoma y Gomorra. Él no quería aceptar que Dios decretase la destrucción de la ciudad, la muerte de todas esas personas. Y de alguna forma, permítanme decir que de alguna forma también nosotros los líderes religiosos estamos en esa misma lucha. Estamos de alguna forma con nuestro mensaje ético, con nuestro mensaje profético, con nuestras advertencias a quienes toman las decisiones, a quienes están negociando en este momento este acuerdo, que esperamos que sea por supuesto un acuerdo vinculante, que finalmente sea suscrito en París el próximo año. Estamos peleando por las vidas de las personas. Cada número sobre el cual hoy en estos momentos se está haciendo referencia aquí en la COP significa un número cuya consecuencia puede significar la vida o la muerte de miles o de millones de personas en las próximas generaciones. Y por lo tanto nuestra lucha porque haya un acuerdo que sea comprensivo, es decir, un acuerdo que a su vez también sea vinculante, que sea un acuerdo justo, es fundamentalmente para salvar la vida de estas miles y millones de personas. Y estas personas nosotros las vemos casi a diario en la televisión, casi a diario, porque nunca en nuestro pasado reciente hemos visto tantas catástrofes naturales y tan bruscas como estamos viendo en estos días. Yo, por ejemplo, un país que es vecino de ustedes, Francia, ha conocido esta semana inundaciones como nunca antes en su historia. Y estamos hablando de un país desarrollado, estamos hablando de un país que se supone que tendría capacidad para proteger a su población. Y sin embargo, ayer la noticia, ¿cuál era? Que 5 personas habían fallecido en Francia producto de estas inundaciones. Quiere decir que estamos frente a una amenaza que nos toca a todos, que no es una amenaza solamente para los países pobres, también es una amenaza que está cayendo sobre los países ricos. Y por lo tanto, nosotros cuando estamos aquí como líderes religiosos trayendo un mensaje ético, un mensaje profético aquí en la COP20, estamos hablando por la salvación de miles y posiblemente más adelante de millones de personas, porque bien sabemos que si Dios no quiera y la temperatura llega a subir 4 grados más, eso significaría un aumento de 500 metros en la altura de los océanos. Eso va a significar un cambio tan catastrófico en la geografía del mundo que va a traer como consecuencia
la muerte de millones de personas. Y por eso estamos aquí, para llamar a la conciencia de quienes están negociando el borrador del acuerdo que esperamos se firme en París el próximo año. Muchas gracias. No sé.